Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gemma Masivas y a continuación les voy a exponer mi trabajo de final de máster llamado La actitud de los maestros y maestras frente a la inclusión del alumnado con trastorno del espectro autista en las aulas ordinarias. Este trabajo de final de máster corresponde al máster de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje realizado en la Universidad Oberta de Cataluña. Visto esto, vamos a pasar a realizar la introducción. Aquí quiero señalar que la prevalencia del trastorno del espectro autista y las políticas educativas centradas en la inclusión educativa han provocado un aumento de alumnos con TEA en los centros ordinarios, convirtiéndose un esfuerzo mayor por parte de los docentes y que esto se vea reflejado en su actitud. Actualmente, la prevalencia de personas con TEA ha alcanzado el 1% según estudios recientes. Pero, ¿qué entendemos por TEA? El actual DSM-5 lo concibe como un conjunto de alteraciones en el desarrollo caracterizadas por un déficit en el área de interacción social y en la comunicación, presentando actividades e intereses repetitivos y muy restringidos. Se establecen dos grupos de dominios sintomáticos. Por una parte, déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Y por otra parte, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Se establecen tres grados de afectación. El nivel 1, menos afectados, y el nivel 3, más afectados. Quiero destacar que en los últimos años se han ido incorporando alumnos con TEA en los centros ordinarios y es importantísimo la escolarización apropiada para ofrecerles una mejora en su calidad de vida. Granada et al. En el 2013 señala que la actitud del profesor es fundamental en el proceso de inclusión educativa. La atención de este tipo de alumnado supone una gran demanda de estrategias que faciliten su proceso de enseñanza y aprendizaje. Dada la importancia en el proceso de inclusión que tienen las actitudes de los docentes, en este estudio pretendemos conocer si la edad, el sexo y los años de experiencia afectan a la inclusión de este alumnado en los centros ordinarios. Por ello, el objeto de nuestro estudio es conocer la actitud de los docentes frente a la inclusión de los alumnos con TEA en la escolaridad primaria y analizar si, realizando la intervención en estrategias para la inclusión del alumnado, mejora la actitud de los docentes. Las hipótesis que hemos planteado al iniciar el estudio han sido: si los docentes menores de 30 años tienen una mejor actitud que los docentes mayores de 30 años en la inclusión de los alumnos con TEA en las aulas ordinarias. Y por otra parte, si una intervención en estrategias para la inclusión del alumnado con TEA en el aula ordinaria provoca una mejora en la actitud docente. Visto ello, vamos a pasar al método. Los participantes han sido el claustro de un colegio de educación y primaria de un centro educativo ordinario situado en la comarca del Barcelonés. El total de docentes participantes implicados es de 22. Aquí podemos ver la edad y la antigüedad. Tenemos a 5 docentes entre 25 y 30 años con una antigüedad de entre 1 y 3 años. Tenemos 3 docentes entre 30 y 40 años con una antigüedad de entre 4 y 8 años, 6 docentes entre 40 y 50 años con más de 10 años de antigüedad y después tenemos 8 docentes de más de 50 años con una antigüedad de más de 20 años, en un total, como os he dicho antes, de 22. El sexo tenemos 8 hombres y 14 mujeres. Los instrumentos que hemos utilizado son el cuestionario. Toda la información ha quedado distribuida mediante 10 preguntas en las que queremos obtener la percepción del profesorado a través de una escala tipo Likert del 1 al 5, en la cual es 1 totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El segundo instrumento ha sido intervención para formar al profesorado. Han sido 4 sesiones de capacitación para poder ofrecer una respuesta al alumnado con TEA, que se encuentra en las aulas ordinarias. El procedimiento ha sido: el cuestionario se pasó a todo el claustro del colegio de manera aleatoria
Tanto los tutores como los maestros especialistas, este se hizo por escrito y de manera individual. Y la intervención se realizó a todo el claustro durante un mes con un total de 4 sesiones de manera grupal, tanto los maestros con mucha experiencia profesional como los que no tenían tantos años en la función docente. La evaluación ha sido: la recogida de datos se ha llevado a cabo mediante el cuestionario. Esto ha sido útil para obtener la información y para corroborar las hipótesis planteadas al inicio del estudio, que hemos realizado una evaluación individual. Después también quiero explicar que este se pasará a los docentes una segunda vez realizar la intervención solo en las preguntas que miden la actitud de los docentes. A continuación lo podréis ver y lo he explicado. Gracias. Los resultados de nuestro estudio han sido los siguientes, pero antes de ello quiero destacar la realidad contextual de la escuela que hemos seleccionado para el estudio, mediante esta pregunta, que la podemos ver en el cuestionario. A lo largo de su experiencia docente, ¿ha tenido en su aula algún alumno con TEA? Podemos ver que un 91% ha contestado que sí y un 9% que no. Podemos ver que este claustro tiene bastante experiencia con alumnado con TEA. Vale, vamos con las hipótesis. La primera hipótesis que la he señalado antes, vamos a ver si la podemos afirmar o no. Los docentes menores de 30 años tienen una mejor actitud que los docentes mayores de 30 años en la inclusión de los alumnos con TEA en las aulas ordinarias. Esta hipótesis podemos señalar que nos afirma en su totalidad. Después del análisis de resultados, los docentes muestran actitudes favorables a la inclusión de los alumnos con TEA. Estos datos se ven reflejados en las siguientes preguntas en las que vamos a tener en cuenta la edad. Vamos a empezar. En la siguiente pregunta: ¿sería incómodo para usted tener alumnos con TEA en su aula? Podemos observar que tanto los docentes jóvenes, los de mediana edad y los mayores de 50 señalan que no se sentirían nada incómodos teniendo alumnos con TEA en su aula. La siguiente pregunta: ¿piensa que este tipo de alumnado provocaría conflictos entre el alumnado con TEA y sus compañeros? Como podemos observar, los docentes piensan que no había conflictos entre el alumnado con TEA y sus compañeros. Podemos observar cómo los más jóvenes expresan rotundamente que no creen que habría conflictos. ¿Cree que le impedirían impartir clase con normalidad? La mayoría de docentes señala que la presencia de un alumno con TEA no le impediría impartir clase con normalidad. Se observa una minoría del personal mayor de 50 años que le afectaría en su docencia. ¿Le supondría un problema tener que realizar actividades diferentes para los alumnos con TEA? En general, todos los docentes señalan que no les importaría realizar actividades más concretas para este alumnado. Podemos observar también que los más jóvenes señalan que no les importaría realizar actividades más concretas, no tendrían ningún problema. En esta hipótesis, en la número 1, vemos que no se afirma porque la mayoría del claustro, tanto jóvenes como los de mediana edad y como los más mayores, tienen actitudes muy inclusivas frente a la inclusión del alumnado TEA en las aulas. Entonces podemos afirmar que la hipótesis no se cumple. Vista la hipótesis número 1, vamos a pasar a la número 2. Si se realiza una intervención en estrategias para la inclusión del alumnado con TEA en el aula, luego se verá reflejado en una mejora de la actitud docente. Podemos observar cómo en la evaluación inicial, cuando hemos pasado el cuestionario por primera vez, se mostraron preocupados por la necesidad de tener más preparación para atender a este alumnado, además de señalar que alterarían el ritmo de la clase. Posteriormente, tras realizar la intervención, hemos pasado otra vez el cuestionario referente a estas preguntas y señalaron que no necesitan más formación para enseñarles, además de que ya no creían que estos alumnos alterarían el ritmo de la clase. Por ello, esta hipótesis se cumple, ya que tras realizar una intervención en estrategias para la inclusión del alumnado con TEA, la actitud del docente ha mejorado. Vamos a verlo. En la evaluación inicial, la primera vez que hemos pasado el cuestionario, ¿piensa que necesita más formación para enseñarles? En general, la mayoría de los docentes vemos que necesita más formación para atender a este alumnado en sus aulas. ¿Se sentiría preocupado si no puede transmitirle sus enseñanzas
debido a su falta de conocimiento y preparación. Como podemos observar, la mayoría de los docentes se sienten preocupados por no poder transmitirles sus enseñanzas debido a su falta de conocimiento y preparación. La siguiente pregunta: ¿cree que altera el ritmo de la clase en este tipo de alumnos? En general, todos los docentes consideran que de alguna manera los niños con TEA alterarían el ritmo de la clase. Y en la evaluación final, una vez ya rehecha la intervención, esta hipótesis fue contrastada una segunda vez tras realizar una intervención de 4 sesiones de formación sobre alumnado con TEA e inclusión educativa. ¿Piensa que necesita más formación para enseñarles? Como podemos observar, como después de realizar la intervención, el profesorado considera que no necesita más formación para enseñarles, aunque una parte del profesorado mayor edad, los más mayores, considera que aún necesita más preparación para atender a estos alumnos. ¿Se sentiría preocupado si no puede transmitirle sus enseñanzas debido a su falta de conocimiento y preparación? Aquí podemos visualizar cómo en esta segunda evaluación el profesorado se siente menos preocupado para atender al alumnado con TEA en sus aulas, ya que tras la intervención se sienten mucho más preparados para atenderlos. ¿Cree que altera el ritmo de la clase tener este tipo de alumnos? Finalmente, podemos observar cómo la actitud del docente ha mejorado debido a que ya no creen que este tipo de alumnos interfiera en el ritmo de la clase ni alteraría a los compañeros. Bueno, vista la hipótesis número 2, ya hemos visto que se afirma. Vamos a pasar a la discusión y conclusiones finales. De manera resumida, podemos concluir que los resultados de la investigación son: el equipo docente de la escuela Osias March muestra actitudes inclusivas frente al alumnado con TEA en las aulas ordinarias. Los maestros que han realizado cursos formativos sobre educación inclusiva muestran actitudes más inclusivas. La mitad del claustro considera que la formación de estos niños es responsabilidad de todos los docentes y la otra mitad considera que debe recaer en los profesionales de atención a la diversidad. Aquí podríamos abrir un debate, pero actualmente no lo vamos a abrir. Los resultados indican que los docentes más jóvenes, 25 y 30 años, presentan mejor predisposición a tener un alumno con TEA en sus aulas. También los docentes de mayor edad presentan más inseguridad y menor tolerancia delante de la presencia de alumnos con TEA en sus aulas. Pero no obstante, tras realizarse la intervención, su actitud ha mejorado considerablemente. Hemos visto que tras realizar la intervención, la actitud de los docentes ha mejorado. Y a modo de discusión final, quiero señalar que en los centros educativos, a veces, por falta de recursos personales, materiales o de formación en el equipo docente, no se tiene en cuenta la necesidad de actitudes positivas que faciliten mantener una comunidad educativa dispuesta a realizar cambios metodológicos, organizativos y curriculares que faciliten el éxito de la inclusión en los centros ordinarios. A modo de conclusión y discusión futura, el tiempo del que disponen los docentes para implementar acciones educativas es insuficiente. Planificar, colaborar y coordinar el trabajo para atender las necesidades educativas es esencial para dar respuestas educativas de calidad. Esto quiero recabar que es muy importante, que el docente necesita planificar, colaborar, coordinar el trabajo para atender las necesidades educativas del alumnado que tiene en el aula. Por último, voy a señalar las referencias bibliográficas que he utilizado en mi trabajo de final de máster. El Ainscow, he utilizado el libro Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, el manual de Bejarano y varios autores, llamado Intervención psicoeducativa en alumnos con trastornos del espectro del autismo de acción primaria, a Cardona en su manual llamado Diversidad y Educación Inclusiva, enfoques metodológicos y estrategias para la enseñanza colaborativa, a Charman y varios autores
llamado What is Good Practice in Autism Education, Agento Palacios y varios autores, Educación Especial, llamado Agüemes y varios autores, llamado el Manual Evaluación de la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en los trastornos del espectro autista, a Granada y varios autores, llamado el artículo Actitud de los profesores hacia la inclusión educativa, a Pujolàs, Aprender juntos alumnos diferentes, los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula, a Sola, la formación inicial y su incidencia en la educación especial, y por último también el DSM-5, Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, del 2014. Vale, y aquí me quiero despedir. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer realizar este trabajo de final de máster porque es un tema que me toca muy de cerca, porque soy maestra de educación especial y actualmente cada vez tenemos más alumnos con TEA en las aulas ordinarias y creo que es necesario abordar ese tema y realizar un estudio. También les quiero dar gracias por su atención, ha sido un placer y estoy abierta a las preguntas que me quieran realizar y opciones de mejora, y muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer.